La organización social mexica fue en la Mesoamérica cultural una de las más complejas, así también lo fue su organización política. Dentro de la pirámide social, cada individuo realizaba tareas según su estatus como ciudadano del imperio. Así también, las diferencias en los privilegios eran de más a menos. Las dos clases sociales que dividían la estructura jerárquica del pueblo mexica fueron fundamentalmente la de los privilegiados y la de la gente del pueblo, es decir, los llamados pilis, nombre dado a los nobles o ciudadanos de alta jerarquía, y los maseguales, que no eran otros más que la gente del pueblo. Dentro de estos dos grupos se desprendía otro más, de los pilis los pochtecas, quienes eran mercaderes privilegiados por el tlatoani, jueces y sacerdotes. Dentro de los maseguales se encontraban los campesinos, que realizaban tareas para el beneficio de la comunidad o para los individuos de altos puestos como los sacerdotes o incluso el mismo tlatoani. Los mayecas fueron individuos al servicio de los nobles. Estos eran individuos extraídos de los pueblos conquistados por los mexicas. Debajo de todo estaban los esclavos, que fueron lo más bajo de la estructura social mexica, condición adquirida por cometer delitos o porque simplemente así lo decidían al ponerse en venta a sí mismos. Organización política mexica. El Estado mexica tenía un gobierno militarista oligárquico, es decir, una élite dominaba las riquezas del Estado con el apoyo del ejército. Los cargos y funciones que desempeñaba cada individuo en la pirámide política son los siguientes. Tlatoani. En este personaje se concentraba la vida religiosa, política y el mando sobre los ejércitos. El Tlatocan. Eran los encargados de dar consejo en temas delicados al gobernante. Estaba integrado por miembros de la nobleza que desempeñaban además funciones judiciales y administrativas. Y por último, el Cihuacóatl. Daba al Tlatoani ayuda en las actividades administrativas, como lo eran la recaudación y la justicia. Este actor político tenía una importancia relevante, ya que además de ser jefe de los sacerdotes, este tomaba de forma temporal el lugar de Tlatoani, cuando éste se ausentaba al tener que dirigir otros mandos aliados. La economía de los mexicas tenía tres puntos fuertes: la agricultura, el comercio y los tributos de guerra que sustentaban buena parte de su economía. Los mexicas fundaron su ciudad en medio del lago de Texcoco, pleno en flora y fauna, por lo que se constituyó en el gran proveedor de recursos alimenticios. Con el paso del tiempo, los mexicas lograron un gran desarrollo agrícola urbanístico. Agrandaron el islote original por medio del sistema de chinampas, lo que les permitió una producción agrícola intensiva y la construcción de casas y edificios con estos terrenos ganados al lago. También trazaron calzadas, canales para el tránsito de canoas y construyeron caminos que entrelazaban distintos poblados con la ciudad de Tenochtitlan, lo que facilitaba el acceso y transportación de los diversos productos. Los principales productos agrícolas fueron el maíz, la calabaza, el frijol, flores, etcétera. También obtenían de las zonas más áridas el nopal, y la sal la obtenían de la laguna de Texcoco. La agricultura era una actividad que se regía por un sistema calendárico. Cada calpulli, barrios de la ciudad, tenían una propiedad comunal de la tierra de su jurisdicción, lo que era otorgada a los padres de familia. Si dejaban de explotarla, perdían tal derecho. El comercio organizado era otra parte de las importantes actividades económicas del pueblo mexica. Los comerciantes, llamados pochtecas, eran personajes que, en general, se tenían en gran estima y su nivel social era suficientemente elevado, aunque esto no los eximía de pagar tributo. Intercambiaban productos con pueblos de diferentes regiones. Los pochtecas se dirigían a diversas zonas trazadas como rutas comerciales, llegando incluso hasta la zona maya o el actual Panamá, con el fin de traer o intercambiar productos para comercial en los mercados establecidos. Los mexicas tuvieron una organización social de tipo vertical, es decir, jerarquizada, en la que existían grupos y personas poderosas que ejercían su poder sobre la mayoría de la gente. Eso se reflejaba incluso en la estructura de la ciudad, que se constituía por 4 barrios y un centro, inspirada en el símbolo llamado cuicuince, 4 puntos cardinales unidos por un centro. Los calpulis también se estructuraban en relación con alguna actividad económica específica, que se reflejaba en la organización del espacio, de tal forma que los barrios especializados se ubicaban en alguna parte específica de la ciudad. En síntesis, del conjunto de sencalis se formaban barrios o calpulis con una especialización económica. Los representantes de los grupos más poderosos se ubicaban en el centro, y entre menor estatus tenían, se ubicaban más lejanos.
En algunos de los calpuris, para mostrar su poderío, construyeron el templo mayor, dedicado a Huitzilopochtli, dios de la guerra, y a Tlaloc, dios del agua. México se convirtió simbólicamente en el ombligo de Mesoamérica durante el Posclásico, generando un centralismo que todavía subsiste en el México moderno. La estructura vertical de la sociedad mexica era como una pirámide. En la parte inferior estaban los esclavos, los cuales se compraban en el mercado de Azcapotzalco. No se puede considerar a la sociedad mexica como esclavista, ya que eran pocos y no representaban la principal fuerza productiva. En cambio, en la base sosteniendo la economía estaban los Macehualtin. Eran la gente del pueblo que estudiaban en el Tepozcali y se dedicaban a la agricultura o como soldados en el ejército. En la parte superior estaban los Pipiltin o nobles. Estudiaban en el Calmecac y con el paso del tiempo se convertían en tlatoanis, sacerdotes y líderes del ejército. Los Pipiltin exigían tributo a los macehuales y a los pueblos súbditos, por medio de los calpixques, lo que impulsó la riqueza de los nobles mexicas. Esto se demuestra en códices como la matrícula de tributos y el Códice Mendocino.